privilegio nuestro es estar entre los que viven y tener la emoción, el gozo, la alegría, la pasión de alabar a aquel que vive y reina para siempre. Dice la palabra en el Salmo 148, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová, alabad a Jehová, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, vamos, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Queridos, damos gracias a Dios por darnos la alegría de ser llamados sus hijos y de tener el privilegio de llamarle a Él nuestro Padre. Creo que es un regalo que Cristo Jesús nos dé el gozo, la alegría de compartir a su Padre con gente pecadora con nosotros. Pero Él quiere hacernos de su familia y quiere hacernos para su familia, como su familia para siempre. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de doblar las rodillas ante ti y de poder venir a celebrar tu glorioso nombre. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu increíble paciencia, por tu bondad infinita, por ese perdón
insistente en limpiarnos de todo pecado y hacernos semejantes a ti, con pecados borrados que no aparezcan nunca más delante de ti, para que podamos, a semejanza tuya, vivir delante del Padre en una santidad completa y perfecta. Gracias, te ruego una bendición por todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Por favor, bendícelos, cuídalos, protégelos, sánalos, llénalos de ti y de tu Santo Espíritu. Te ruego en este momento una bendición muy particular por la familia Valenzuela, allá en Sonora, por mi hermano Pepe. Nos duele tanto, Señor, el deceso, el fin de su camino aquí, el hecho de que él haya descansado independientemente de que tenemos esperanza en ti y tenemos esperanza de verle, pero todavía el dolor es terrible y su familia debe de estar pasando, su esposa, sus hijos deben de estar pasando un momento muy doloroso. Por favor, Señor, ven, abrázalos, cuídalos, fortalécelos, y por favor que tu presencia, tu poder, tu misericordia los envuelvan de tal manera que puedan tener una visión de ver a Pepe, a nuestro profe querido, al lado tuyo por toda la eternidad. Cuídalos, sánalos, bendícelos. No te pido que seques sus lágrimas, sino que lloren el dolor de la partida, pero que sí se fortalezcan en la gloriosa fuerza de nuestro amado Jesús, que es el dueño y Señor del universo, creador de todas las cosas, con un poder por encima de todo, y Él tiene el poder de la vida y de la vida eterna. Bienaventurados los que en mí creen, no morirán eternamente. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Gracias por darnos la alegría de saber que tú estarás con ellos, que estarás con nosotros, garantizando la vida eterna por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. En su sagrado nombre te lo pedimos. Amén. Saludamos a la familia Valenzuela en Obregón, Sonora, y de todo corazón les decimos que no están solos, que Dios está con ustedes y Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra vida eterna. Los queremos, los amamos y estamos seguros de que Jesús está más que interesado en cada uno de ustedes para estar juntos por toda la eternidad. Muy bien. La lección de la escuela sabática de esta semana trató de un tópico muy importante, que es leer en una comprensión especial, y ustedes de seguro que leyeron estos versículos. En el versículo 8, que es el versículo de memoria, dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Quisiera leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Esto no es un repaso de la lección, sino que traigo una preocupación particular. Y quisiera leer este versículo que ustedes notarán ahora, Deuteronomio capítulo 8. Quisiera cariñosamente rogarle a Dios por ti para que te dé vida, para que te dé vida eterna y para que puedas resplandecer en la gigantesca gloria o con la gigantesca gloria de Cristo Jesús para iluminar al mundo. Tú has sido llamado para vivir en esta época. Tú pudiste haber vivido en la época de Abraham, que no fue fácil. Tú pudiste haber vivido en la época de los egipcios, amos de los esclavos hebreos. Época, no sé, no fácil. Tú pudiste haber vivido en la época de Daniel, en la época de Zacarías, en la época de Pedro, en la época de Pablo, en la época de la hermana White. No sé, pero te tocó vivir ahora. Privilegio muy especial. Y quisiera que tu referencia para estas últimas horas sea la presencia del Espíritu Santo con su infinita sabiduría en la palabra de Dios para depender completamente de aquel que nos llamó a ese glorioso nivel de santidad que Él solo posee. Dice aquí en Deuteronomio 8, del 1 en adelante, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis. Fíjense bien. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno para que viváis y seáis multiplicados. Y te acordarás a lo largo de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y cuál era el propósito? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si es que habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Voy a leerte la nota otra vez. Quizás nos parece innecesario, pero fíjate bien, querido. Este santo libro es la garantía de tu seguridad eterna. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que viváis. Y seáis así multiplicados. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto es para ti ahora. Quiero que si estás sufriendo, que si tienes dificultades, si tienes problemas, si estás en crisis, si las cosas no están muy bien, dice aquí la Biblia, quiero que te acuerdes de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. A veces parece que no aprendemos por la senda de la bondad. Y el Señor tiene que usar la vara para que podamos mirar hacia arriba.
Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová tu Dios vivirá el hombre. Y ahora vamos a regresar al libro de Nehemías, y en el capítulo 8, hay una frase que hoy en la escuela sabática, con estos medios ahora de Facebook, Instagram y otros, YouTube, uno puede estar sentado en la central de Bogotá, en Luna Park, en Sotomayor, en Bucaramanga, y ser participante de los servicios en la iglesia de Montemorelos, en la universidad, o en la iglesia del Paraíso en Caracas, o en la iglesia de Nueva York, o la iglesia de Chicago, de Los Ángeles. Uno puede participar, y hay algunas horas de diferencia entre donde yo vivo y estos lugares que yo mencioné. Y algunos estudiaron la lección, pero algunos se fueron a las fiestas hebreas, cosa que no era el tema. Otros se fueron a construir el muro. Otros hablaron de la grandiosidad de Nehemías. Y otros repasaron la lección típicamente. Pero hay un versículo en todo esto que me repercutió desde el principio de la semana, en el capítulo 8 de Nehemías, capítulo 8, 17, dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Pero déjame leerte el 8 primero. Perdón. Déjame leerte el 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y entonces abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Punto. Escucha. Si esto lo hubieran hecho 400 años atrás, no hubieran tenido 70 años de cautiverio con los babilonios. No hubieran sido tratados por sus propios reyes como animales. Dice aquí el versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque, escucha esto, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día, no habían hecho así los hijos de Israel.
Es decir, que por más de 400 años, queridos, el pueblo se olvidó de la fiesta de los tabernáculos, se olvidó de que cada 7 años había que tener la lectura de todo el libro de la ley, que no era Éxodo 20 solamente, sino era desde Génesis hasta Deuteronomio, completito, completito. Y más de 400 años ellos no hicieron esto. No leían la palabra, no dependían de las rodillas y de la oración. El propósito de las fiestas, los tabernáculos, la fiesta, de la Pascua, la siega, todo eso quedó olvidado. Y lo más doloroso, las fiestas podrían haber pasado, pero la lectura de la ley, que era la esencia de la obediencia, esto no tiene forma de describir la magnitud de tragedia que era. Por más de 400 años ellos no tenían una lectura, porque mucha gente del pueblo no sabía leer y tenía que depender de la lectura de los levitas, de los profetas, de la gente de aquella época que sabía leer, pero ellos no lo hicieron. Y déjame decirte, querido, hoy la historia se repite. Hoy la historia, tristemente, nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios. Dice aquí, en el capítulo 3, solamente para que tengan una idea de estos 400 años, en el tiempo de Samuel, ya lejos de Josué, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, versículo 1 del capítulo 3. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice otras versiones, y la palabra de Jehová no era leída en aquellos días. Y además no había visión con frecuencia. Quiere decir que no se leía la Biblia y ni los libros del don de profecía. Eso es lo que dice aquí. No había visión con frecuencia, porque la visión era las palabras de los profetas, dependiendo de Dios. La palabra de Jehová no se leía. La palabra de Jehová, la Biblia, la Torá, escaseaba. Y dice aquí... ¿Qué versículo leíste? Leí el 3:1 de Primera de Samuel, perdón. Por 400 años o más, desde los tiempos de Josué hasta aquel día, no lo habían hecho así los hijos de Israel. Y yo no sé si pueden imaginarse. Ellos estuvieron cautivos 70 años en Babilonia y otros tantos tiempos con los filisteos, con los asirios, con tanta gente de alrededor. Sus mismos reyes los esclavizaron. Hubo un rey llamado Manasés, que ese fue malo desde el principio hasta el fin. Y ese rey les hizo la vida pesada, amarga, dolorosa. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no leía la palabra de Dios. Fíjate bien, la gente tenía que aprender a través del dolor amargo. Por eso es que yo empecé leyendo, hermano, si las cosas no están saliendo bien contigo, quiero decirte que no tan solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es esta. Este libro no está siendo leído. Hoy, los mismos predicadores prefieren leer libros de cualquier persona, de cualquier escrito, de cualquier individuo. Y predicamos los sábados mensajes tan huecos, tan vacíos, tan llenos de nada, que son calabazas silvestres que envenenan a toda la congregación. Y la congregación no lee la Biblia. No lee la Biblia. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas. Es decir, había que leer la palabra, había que leer la palabra, había que leer la palabra, había que leer la palabra. Fíjate bien, en el libro de Salmos, en el capítulo 78, solo para que tengas una idea de qué cosa era lo que había que hacer. Y esto muchos años después, la situación no era mejor. Dice aquí en el capítulo 78, escucha pueblo mío, mira la ternura de Dios, escucha pueblo mío mi ley. Es decir, Dios le llama a la Torá, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, la ley. No se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos, sino a todo lo que Él ha dado como instrucción, desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Deuteronomio, porque no existía Isaías todavía en aquella época, no existía Jeremías, ni siquiera habían nacido, no existía Daniel. En el tiempo de David dice algo como esto: escucha pueblo mío, perdón, esto es un masquil de Asaf, escucha pueblo mío mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. La gente no sabía leer y había que hacer lo que Nehemías estaba haciendo. Escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, porque voy a abrir mi boca y voy a hablarte cosas escondidas desde tiempos antiguos. Imagínate, querido, 400 años o más sin leer la palabra. Esto era terrible. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Se la contaremos a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y todas esas maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Él estableció testimonio con Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, con el propósito de que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerían y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos y no sean como sus malvados padres, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón para obedecer a Dios. Hermanos, yo quiero que leas el texto de Nehemías 8:17. Por favor, léelo, mételo a tu cabeza, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y entonces dice el 18, entonces leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Hermanos, imagínate esa gente
al saber todo lo que habían perdido y todo lo que habían cosechado por su descuido de no leer la palabra, querido, te voy a decir con mucho dolor, si tu familia está pasando por circunstancias difíciles, perdóname. No es porque Dios te ha abandonado, es porque tú has dejado la palabra de Dios en el olvido. Algunos usan la Biblia, la leen, pero no saben cuando terminaron ni de qué leyeron. Otros leen la Biblia porque tienen que predicar el sábado, pero no leen para conocer al Dios vivo. No tienen ninguna idea de qué se trata. El Señor ha puesto en mi corazón 5 cosas por las cuales tú debes de leer la Biblia. Querido, cada vez que tú leas la Biblia, tienes que hacerlo con respeto, con reverencia, a ver si estoy ubicado aquí. Perdón. Tenía un versículo. En la página 244 del libro La Educación, hay una cita que dice así. 2:44. Dice la palabra: tendremos que reverenciar la palabra de Dios. Amén. Debemos manifestar respeto por cada ejemplar de ella. No darle usos comunes ni manejarlo descuidadamente. Toda palabra, nunca se debía citar la escritura en broma ni usada para decir un chiste. Toda palabra de Dios es limpia como plata refinada en horno de tierra. Sobre todo se debería enseñar a los niños que la verdadera reverencia se manifiesta por medio de la obediencia. Nada de lo que Dios ha ordenado carece de importancia y no hay otra manera de manifestar reverencia que tanto le agrade como la obediencia a lo que se ha dicho. Y debemos de respetar la palabra de Dios. Debe haber un santo respeto, algo tan especial. Hay un versículo en la Biblia, en el Deseo de todas las gentes, que perdí ahora mismo, y bueno, déjame leerte. Cuando tú vayas a leer la Biblia, por favor, dobla tus rodillas y pídele al Espíritu Santo que te abra el entendimiento para que Él pueda derramar la sabiduría de la palabra de la vida eterna que está contenida en la palabra de Dios. Nunca leas la Biblia sin oración. Nunca. Y cuando estés en un grupito, te animo, y esto y es cariñosamente te lo digo, si estamos aquí 4 o 5 en algún estudio, cada vez que vayamos o nos toque a nosotros leer un versículo, tú estás sentado, levántate, ponte de pie y entonces lee la palabra diciendo: así dice la palabra de Dios. Que la gente entienda que esto no es tu frase, no es tu dicho, y tampoco te quieras adjudicar alguna palabra de la Biblia como si fuera parte
de lo que tú has inventado. Mira, ¿quieres leer la Biblia? Cada vez que vayas a leer la Biblia, hazlo con reverencia, con respeto, con un sentido de compromiso real, con el propósito de que a través de tus oraciones y tus lágrimas tú puedas encontrar un así dice Jehová. Y te animo a que busques en la Biblia no nutrir tus ideas para comprobar tus planes y proyectos personales. No, por favor, no. Busca conocer la soberana voluntad de Dios y concéntrate en obedecerle completamente. Busca, Creo que ya llegó. Ábrele, por favor. Y que entre. ¿A dónde? ¿Qué pasa aquí? Cuatro cosas, 5 cosas. Cada vez que vayas a leer la Biblia, trata de encontrar en la Biblia el gran poder creador, la grandeza del poder creador de nuestro Dios. Fíjate bien, cada vez que leas la Biblia, trata de encontrar el gran poder creador de nuestro Dios. Todas esas maravillas, todo eso que Él hizo en el principio, durante y hasta aquí, por favor, trata de encontrar y exaltar su poder creador. En la medida en que tú desarrolles una experiencia de celebrar la grandeza creadora de Dios, quiero decirte que tu fe en Él se agigantará y te prometo que tu vida será prosperada increíblemente. Número 2. Comprende el ministerio de la santidad del santuario. A través del corderito, para devolverte a la infinita santidad del poder vivificante delante del Padre por toda la eternidad. Luisito. Pase adelante. Discúlpame. Pase adelante. Tome asiento, por favor. Gracias. Adelante. Estoy transmitiendo en vivo por Facebook y ahorita. Gracias por estar aquí. Luisito es un amiguito que está aquí para ayudarnos en algunos detallitos. Bienvenido, Luisito. Gracias. Primero decía que lo primero que tenemos que buscar en la Biblia es encontrar el gran poder creador de Dios. El gran poder creador de Dios. Si tú buscas el poder creador de Dios, las cosas van a ser diferentes. Tu fe no será fundamentada en un nombre, en una foto, en un libro. No será en tu oración, no será en tu fe, sino será en la grandeza de aquel que creó los cielos y la tierra. Segundo, trata de comprender, trata de encontrar en la Biblia todo lo que el ministerio de la santidad del santuario te ofrece a través de ese sencillo corderito para darte perdón de pecados y vida eterna. Número 3. Obedece con gozo y emoción la santa ley de Dios de tal forma que el carácter de Él, de nuestro Dios, se refleje completamente en ti en una obediencia total. Que no sea una obediencia forzada, no, sino que esto sea exactamente la incrustación del carácter de Cristo Jesús en ti, que mane de ti una obediencia dulce y feliz. Número 4. Busca todo lo que la Biblia me diga acerca de la grandeza redentora de la cruz del Calvario y el propósito salvador de Cristo Jesús. Busca en la Biblia la grandeza redentora de la cruz del Calvario y el propósito salvador de Cristo Jesús.
Si tú tienes estas cosas en mente, te prometo que tu lectura de la Biblia será provechosa. Y estoy hablando ahora, fíjate bien, a todos los que leen la Biblia. Mucha gente lee la Biblia por curiosidad. Muchos leen la Biblia para ver qué encuentran. Otros leen profecías, otros leen historia. Pero fíjate bien, el quinto punto. Leen la Biblia para comprender todas las responsabilidades que me corresponden, que te corresponden, para hacer efectivo en mí y en ti el programa salvador de la cruz del Calvario. Entender el ministerio salvador del santuario y ver la belleza de la ley en Jesús, en ti y en mí, al tenerlo conmigo para llegar a los límites infinitos de conocer la grandeza del poder creador de nuestro gran Dios. Voy a repetirlo. 1. Encontrar en la Biblia el poder, la grandeza del poder creador de Dios. Número 2, comprender el ministerio de la santidad del santuario a través del Cordero para devolverte la infinita santidad de poder vivir delante del Padre por toda la eternidad. Obedecer con gozo y emoción la santa ley. Todo esto tienes que buscar en la Biblia. Todo lo que te ayude a conseguir esto te hará semejante a Cristo Jesús. Obedecer con gozo y emoción la santa ley de Dios de tal forma que el carácter de Él se refleje completamente en una obediencia total. Por ejemplo, ¿qué cosa estoy diciendo? Obedecer con gozo y emoción la santa ley. Trata de encontrar en la Biblia qué cosa fortalece tu dulce obediencia ante Él. Lee, por ejemplo, un versículo que dice así, me imagino que sabes dónde está: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que guardan tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, entonces no sería avergonzado cuando atendieres tus justos juicios. ¿Sabes quién decía esto? Decía este maravilloso hombre: para mí el guardar tus mandamientos es mi delicia, son mi delicia de día y de noche. ¡Qué maravilloso! Busca eso. Alguien que se parezca a Jesús y alguien que haya podido obedecer a pesar de ser pecador. Hermano, júntate con los campeones espirituales de la Biblia. No te juntes con los fracasados. No te juntes con aquellos que dicen que no se pueden guardar los mandamientos de Dios. Si tú te juntas con gente que dice que no se puede guardar los mandamientos de Dios, pues obviamente tú no podrás guardar los mandamientos, porque tú ya le estás diciendo a tu mente y a tu corazón que tú estás destinado para el fracaso, para la desobediencia. Y por supuesto, tú nunca tendrás el carácter de Cristo Jesús, porque el carácter de Cristo Jesús es los 10 mandamientos o los mandamientos. Ok. ¿Qué más tienes que buscar? Todo lo que la Biblia me diga acerca de la grandeza redentora de la cruz, del Calvario, con el propósito salvador de Cristo Jesús para mí, para ti, para tu vida. Hermano, trata de encontrar estas cosas en la Biblia. Cada vez que leas la Biblia, también busca comprender todas las responsabilidades que te corresponden y me corresponden para hacer efectivo todo lo que estamos diciendo aquí. El programa salvador de la cruz, la efectividad y belleza santificadora del santuario, la grandeza del poder creador de Dios. Hermano, háblale a tus hijos y háblale a tu corazón del cruce del Mar Rojo, pero no como una lectura aburrida. Habla de aquel que detuvo el sol. Habla de aquel que le sustentó al pueblo de Israel de noche y de día a través de la columna de fuego, a través de la columna de nube. El que abrió la roca, el que murió en la cruz del Calvario. Trata de conocer eso. No trates de satisfacer cosas morbosas que la gente tiene a veces. Hay gente que dedica tiempo a la Biblia. Si vamos a ir al baño allá en el cielo, qué cosas tan tontas. Los fariseos estaban preocupadísimos por detalles necios y torpes. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
Y ¿sabes qué? Escudriñala para conocerme, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que conozcáis de lo que yo estoy hablando. Quisiera leer un par de citas. Están en la página 647 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice así, página 647 dice aquí: como instrumento la Biblia no tiene rival. En la palabra de Dios la mente halla temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. Esto es lo que perdió el pueblo de Israel por más de 400 años. Luisito, por más de 400 el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, fue sojuzgado, fue esclavizado por los asirios, por los filisteos, por los babilonios, por los persas. Simplemente por no leer la palabra de Dios. Y cuando nosotros aquí en la tierra sufrimos, padecemos, nuestra familia se desorganiza, se quebranta, nuestros hijos se nos van de las manos, con frecuencia es porque hemos perdido la sabiduría que viene de arriba. Dice, en la palabra de Dios la mente halla temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. La Biblia es la historia más instructiva que puedan poseer los hombres. Proviene directamente de la fuente de verdad eterna, y una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado más remoto, donde los investigadores humanos procuran en vano penetrar. En la palabra de Dios contemplamos el poder que estableció los fundamentos de la tierra y que extendió los cielos. Únicamente en ella podemos hallar una historia de nuestra raza que no está contaminada por el prejuicio y el orgullo humanos. Escucha esto. En la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente del estudiante de la Biblia entra en comunión con la mente infinita. Te lo voy a leer otra vez. Esta es página 648. ¿Es palabras de vida? Perdón, Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas. Gracias. En la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente del estudiante entra en comunión con la mente infinita. Un estudio tal no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales. ¿Saben? Si ustedes vinieran a mi casa, yo tengo aquí abajo, en un garaje que tengo aquí, está lleno de libros que he leído ansiosamente a lo largo de mi caminar por esta vida. Pero hace unos años atrás he descubierto, te lo voy a leer dentro de un momento, que todo lo que hay alrededor, fuera de la Biblia, es necio y vano. Tú dirás, dice aquí, las enseñanzas de la Biblia influyen en forma vital sobre la prosperidad del hombre en todas las relaciones de la vida. Si se trata de un ingeniero, ¿qué me tiene que enseñar la Biblia? Querido, si tú buscaras recursos de ingeniería en la Biblia y lo que piensa Dios y su Santo Espíritu en ingeniería, te aseguro que tu mente se expandería increíblemente y tú serías capaz. Tú sabes que todavía hoy hay incógnitas tremendas acerca de ciertas construcciones, ciertas cosas que están como las pirámides de Egipto y otras cosas que algunos creen que no pudieron haber sido hechas por la mano humana de esta época. Tuvo que haber sido hecha por la mano humana, pero de más atrás, antes del diluvio. La gente está teniendo que resignarse, aceptar que hubo un cataclismo, una catástrofe terrible, y de allá había mentalidades increíbles. Fíjate bien, la enseñanza de la Biblia
La enseñanza de la Biblia influye en forma vital sobre la prosperidad del hombre en todas las relaciones de esta vida. Desarrolla los principios que son la base de la prosperidad de una nación, principios vinculados con el bienestar de la sociedad y que son la salvaguardia de la familia, principios sin los cuales ningún hombre puede alcanzar utilidad, felicidad u honra en esta vida, ni asegurarse la vida futura ni inmortal. Yo les decía que yo tengo muchos libros, muchísimos libros, pero hoy mi más grande deleite, mi más grande recurso, mi más grande bendición es leer la palabra de vida. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay posición alguna en esta vida, ni fase alguna de la experiencia humana para la cual la enseñanza de la Biblia no constituye una preparación indispensable. Si se estudiara la palabra de Dios, fíjate bien, si se estudiara la palabra de Dios y se la obedeciera, daría al mundo hombres de intelecto más enérgico y activo que cuanto puede producir la mayor aplicación al estudio de todas las materias abarcadas por la filosofía humana. Produciría hombres fuertes y firmes de carácter, de entendimiento agudo y sano juicio, hombres que glorificarían a Dios y beneficiarían al mundo. Hoy el mundo está como está. ¿Sabe una cosa? Este gran país que nos toca vivir fue grande en un momento. ¿Sabes por qué? Porque en los campos y en la ciudad lo que se leía era la palabra de Dios. Yo no sé si tú sabes, pero si tú vas a Harvard todavía, en esa gran universidad, esa universidad la hicieron los primeros pobladores de este gran país con el propósito de escudriñar la Biblia. Cuando ellos colocaron la palabra de Dios en el centro del foco, esta nación fue grande, brillante y fue una bendición para todas las naciones. Pero hoy no solamente hemos descuidado la Biblia, sino que nos hemos divorciado de Dios y de sus mandamientos y de sus santas indicaciones. Por esa razón es que hoy, en lugar de Dios y de la palabra, se honra el pecado. Hoy la Biblia está en el suelo y el pecado está agigantándose cada vez más y tenemos que obedecerle al pecado, porque parece que el pecado es la fuente de la sabiduría torpe que el mundo maneja hoy simplemente para destruirse más y más. En la página 242 del libro Patriarcas y Profetas, déjame leerte esta cita. No voy a terminar, quiero que sepas que tengo un material increíble aquí que quisiera no perdieras el lunes y el miércoles. Por favor, hermano querido, quisiera animarte a que la palabra de Dios sea tu más grande tesoro. Página 242 dice así, 242, Patriarcas y Profetas. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres. Hombres buenos que fueron distinguidos por el favor de Dios, en realidad sus defectos resaltaban más que sus virtudes. Muchos se han preguntado por qué de esto, porque ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de la Escritura consiste en que en ella no hermosea las acciones de sus personajes principales, ni tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres están tan sujetas a prejuicios que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial. Si la Biblia hubiera sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable, pero tal como es, nos proporciona un relato correcto de sus vidas. Y escucha esto. Así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de amonestación.
muestra que de ninguna manera justifica a Dios al culpable. Ve al pecado que haya en aquellos a quienes más favoreció y los castiga en ellos aún más severamente que en los que tienen menos luz y responsabilidad. Es muy importante que entendamos que la palabra de Dios no es algo para favorecer a alguien. A David se le desnuda tal cual. A Salomón se le desnuda tal cual. Porque, bueno, Salomón, el hombre más sabio del mundo, ahora hay que protegerlo un poquito. No. La Biblia dice que se enojó Jehová contra Salomón. Y esa nota es terrible. Simplemente increíble de poder aceptar que el Señor en algún momento se molestó tanto que no quiso saber nada de Salomón. Y podría mencionarte casos diversos donde el Señor no encubre el pecado. Pudo haber perdonado a Eva y bueno, sigue viviendo aquí en el paraíso un rato más. Pero Dios no juega con el pecado porque su santuario se le llama el lugar santísimo, porque donde Él habita no mora el pecado. Y si tú quieres ir al cielo, tú tienes que aprender a vivir la vida de Cristo Jesús. ¿Sabes a qué vino Jesús a esta tierra? Luisito, ¿sabes a qué vino Jesús? Jesús vino para enseñarnos a cómo vivir delante del Padre por toda la eternidad. No vino solamente a morir por nuestros pecados, pero vino a enseñarnos a cómo vivir. Así como vivió la vida Jesús, así son los ciudadanos del cielo. Y si nosotros queremos ir al cielo, nosotros tenemos que aprender a vivir a la manera de Cristo Jesús para poder soportar ese fuego consumidor. Que de paso, dice la Apocalipsis, que el cielo, la ciudad santa, no será iluminada con focos por aquí de láser especiales. No, es más, el sol va a palidecer, el sol será como un foco de 100 ante la luz gloriosa del rostro de Dios que va a iluminar la maravillosa ciudad que nos espera. Voy a parar aquí porque quisiera que pudiéramos analizar esto con un poquito más de calma. Me encanta lo que leía Nehemías. Me encantaría que leyéramos las notas que leía Nehemías. Hermanos, en el capítulo 9, versículo 6, solamente para que tengas una idea de qué cosa hablaba Nehemías. Cuando terminó de leer, dice en el versículo 5, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Solo un hombre que lee la palabra puede bendecir. Hoy, los que cantan, los hermanos que cantan en nuestras iglesias cantan melodías tan románticas, algunas ya ni siquiera mencionan el nombre de Jesús o de Dios. Simplemente son repeticiones de frases que aparentemente alaban. Pero fíjate bien cómo alababa Nehemías. Alguien que lee la palabra dice aquí en el versículo 5 del capítulo 9 de Nehemías, levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Es decir, que lo que hacemos aquí nos sirve, pero por encima de todo eso vamos a alabarte. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo. Si tú notas, fíjate bien, Nehemías está haciendo lo que yo te digo que hagamos. Uno, que veamos
que busquemos en la palabra de Dios la grandeza del poder creador de Dios, para confiar en un Dios que hizo las estrellas. No para que lo veas amarrado y débil, no, para que veas la grandeza de ese Dios glorioso. 2, comprender el ministerio de la santidad del santuario. ¿Qué cosa tenía que ver ese corderito para ti, para tu salvación? Esa infinita santidad que desplegaba durante un año el sacerdote, purificándose, santificándose para entrar por un momento al lugar santísimo. Tú vas a vivir por toda la eternidad en ese lugar, porque allí es donde vive Dios. Entonces tenemos que entender la doctrina del santuario, obedecer con gozo y emoción la santa ley, que se refleje completamente en mí y en ti en una obediencia dulce y total. Trata de encontrar en la Biblia todo lo que te diga acerca de la grandeza redentora de la cruz del Calvario. La sierva del Señor dice que nosotros debiéramos apartar tiempo para meditar en ese glorioso sacrificio hasta encontrar que Jesús no es tu amigo, que es tu Salvador y que tú como pecador lo necesitas hoy, lo necesitas mañana y lo necesitas a cada paso, a cada momento, continuamente. Dice que el arrepentimiento de ahora tiene que repetirse día con día. Por eso es que necesitamos ese intercesor cada día, y eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Busca en la palabra de Dios comprender todas tus responsabilidades en relación a todo lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Déjame leerte una notita nada más, por favor. Una nota que se encuentra en Patriarcas y Profetas 537 y 538. Dice aquí, de esta manera. Escucha esto. ¿Quieres salvar a tu familia? ¿Quieres salvar a tus hijos? ¿Cuántos de nuestros hijos quizás no están en el alcohol en este momento? Una madre esta semana me decía agobiada: por favor, pastor, ore por mi hijo. Que mi hijo no solamente está en el alcohol adventista, con cargos en la iglesia, sino que también se está metiendo a las drogas y cada vez se está metiendo más y más. Y esa plegaria, esa petición, ese ruego, yo lo encuentro por todas partes. Muchachas que no quieren saber nada, muchachas de 15, 16 años, de 20 años, que le rinde el culto al pecado y los padres no pueden hacer nada más que en un desespero pedirles protección. Dice aquí: Satanás procura pervertir lo que Dios ha dicho, a fin de cegar la mente y oscurecer el entendimiento, y así inducir a los hombres a pecar. Por esta razón es Dios tan explícito y presenta sus exigencias con tanta claridad que nadie necesita equivocarse. Dios procura constantemente atraer a los hombres a sí mismo y ponerlos bajo su protección, para que Satanás no ejerza sobre ellos su poder cruel y engañoso. Y entonces dice aquí: los maestros religiosos debieran prestar mayor atención a la obra de instruir al pueblo en los hechos y las lecciones de la historia bíblica, y asimismo en las advertencias y los requisitos del Señor. Estoy leyendo 537, mamita. Ok, mi amor. Los maestros religiosos debieran prestar mayor atención a la obra de instruir al pueblo en los hechos y las lecciones de la historia bíblica, y asimismo en las advertencias y los requisitos del Señor. Todas estas cosas deben presentarse en lenguaje sencillo, adaptado a la comprensión de los niños. Cuidar de que los jóvenes reciban instrucción en las Escrituras debe ser parte de la obra de los ministros y de los padres de familia. Los padres de familia pueden y deben interesar a sus hijos en los variados conocimientos que se encuentran en las sagradas páginas. Pero si quieren interesar a sus hijos e hijas en la palabra de Dios,
hablando de los padres, pero si los padres quisieran interesar a sus hijos e hijas en la palabra de Dios, ellos mismos deben sentir interés por ella, deben familiarizarse con sus enseñanzas y así como Dios lo ordenó a Israel, hablar de ellas. Ahora, sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, los que quieran que sus hijos amen y reverencien a Dios, deben hablar de su bondad, majestad y poder, según se revela en su palabra y en las palabras de la creación. Querido, ¿te gustaría que Dios salve a tus hijos? ¿Te gustaría que Dios sane tu casa? Di un amén. ¿Quieres que tu Dios salve a tu familia, a tus hijos y a tu familia? Lee la palabra. Si tú no tienes interés en tu palabra, en su palabra, Dios tampoco tiene interés en tus hijos. Esto suena muy duro. Salomé, se te pasó la mano. Se te pasó la mano. Pues no. Con esto termino. Fíjate bien lo que dice aquí en el libro de Oseas. Dice aquí, mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y escucha. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿A ti no te interesa la palabra de Dios? ¿Sabes qué dice Dios? Yo también me olvidaré de tus hijos. Querido, mi pueblo fue destruido. Es Oseas 4:6, perdón. Oseas 4:6. ¿Quieres salvar a tu familia? ¿Quieres salvar a tus hijos? Perdóname. ¿Sabes una cosa? Yo estaba hablando con una señorita que está preocupada por su familia. Y le dije, tienes que leer esto, esto y esto. Y a los 3 días le hablé y le dije, ¿has leído? Oh, sí, leí como 3 versículos de tal capítulo. Y le dije, si tú no tienes interés en Dios, Él tampoco tendrá interés en ti. Querido, si tú no tienes interés en la palabra de Dios, Él tampoco tendrá interés en ti. Dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabes qué cosa es el conocimiento? Esto. Voy a ponértelo en palabras más claras. Mi pueblo fue destruido porque no leyó la Biblia. Por cuanto desechó el conocimiento de mi boca, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Necesitamos con lágrimas y de rodillas abrir la palabra de Dios y no parar hasta encontrar lo que realmente el Señor quiere manifestarnos en relación a su grandeza, en la belleza del santuario, en el encanto de su santa ley y en lo maravilloso y glorioso y indispensable de la cruz del Calvario, y también en mis responsabilidades que tengo como hijo de Dios para no volver a caer en ese hueco negro y feo de pecado, porque si Él me da la oportunidad, Él dice, yo quiero que tú aprendas a obedecerme para que a ti y a tu familia te vaya bien para siempre. Guarda entonces mis mandamientos. Ojalá guardases tú mis mandamientos. Fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Así ha dicho Jehová Redentor, 48:17 de Isaías. Así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Hoy que estaba yo por Facebook escuchando lo que una iglesia hablaba, hermanos, todos estaban discutiendo, de muchas cosas en la lección de la escuela sabática en esa iglesia. Una iglesia muy grande. Y alguien estaba transmitiendo por allí y me di cuenta que
estamos tan ocupados en buscar cualquier cosa necia y vana que nos siga llevando vacíos. Pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, esa no nos interesa. Nadie habló de levantarse temprano y leer la palabra. Nadie habló de buscar sobre sus rodillas con un fervor incesante lo que dice la palabra. Nadie suplicó por el Espíritu Santo para entender la palabra. Hermanos, nadie habló de esto. Estamos en cualquier otra cosa. Pero hoy, en este mismo momento, la gente ya está saliéndose para las pizzas, para las hamburguesas, para las noches de juerga, pero no para leer la Biblia. Querido, enciérrate en tu casa, envuélvete con tus hijos y allí lee la palabra y no pares hasta que sientas que el Espíritu Santo ha llenado tu alma y tu corazón y poder descubrir la grandeza de la sabiduría infinita que te va a agigantar el cerebro para poder entender eso infinito que quiere morar contigo y en tu casa. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. Y vamos a terminar aquí. Que Dios les bendiga mucho. Por favor, repasa estos pensamientos. Quizás mis palabras no son tan ágiles ahora. Quizás no puedo presentarlas como tú quisieras. Pero escucha el consejo. Yo no te doy mis ideas. Te estoy leyendo la palabra y estoy leyendo el consejo sagrado. Así que repasa esto, repasa y explícale a tus hijos y explícale a tu familia por qué necesitamos escudriñar las Escrituras. Jesús lo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. No puedo evitar el gozo que sentía Esdras después de haber leído la palabra. Estaba tan gozoso que con lágrimas, con gozo en su corazón, con una emoción tan especial, gritaba a toda aquella gente, porque no había sonido, no habían micrófonos, no habían bocinas. Y hermanos, ellos eran miles y miles y miles. Y entonces grita, levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad. Estoy leyendo 9:5, mami.
Dice aquí, levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo. Era como un decreto que le estaba diciendo a su familia hebrea. Bendígase el nombre tuyo. Imagínate que tú hoy te emociones, que leas, por ejemplo, de Isaías. De paso te aconsejo que leas Isaías del 40 hasta el 60. Lee del 40 hasta el 60 y vas a terminar llorando de gozo. Es increíble. Aquella luz verdadera será tan poderosa, tan extraordinaria, que la gloria de Jehová se manifestará sobre ti y tú vas a gritar emocionado, que tu casa se llene de la presencia de Jehová. Eso es lo que está haciendo aquí Esdras. Levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. No esos dioses egipcios, no esos dioses babilonios, no esos dioses persas, no esos dioses asirios, no esos dioses filisteos que se caen tan pronto mencionamos el nombre del Señor. No, tú solo eres Jehová. Hermano, tus vecinos, tus amigos tienen que entender que tus hijos tienen una sabiduría superior a la de cualquiera, porque tienen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Moisés, de Daniel. Hermano, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Está hablando de lo infinito del universo, y que algunos creen que hay más universos que lo que nosotros conocemos. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y las renuevas cada día, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham. Tú eres el que lo sacó de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Hallaste fiel tu corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, para darle a la descendencia y cumplir tu palabra, porque tú eres justo. Tú miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre tan grande como en este día. Y entonces continúa diciendo aquí todo lo que había pasado en esta historia gloriosa. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarle, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Que Dios tenga misericordia. Hermano, aquí está el secreto. Las cosas no están bien en casa. Tu matrimonio se está cayendo. Tus hijos te ignoran y ya no quieren saber nada de Dios. No los aconsejes, porque tú también estás desconectado de la fuente de vida. Conéctate primero, y con una pasión que nunca has sentido, dobla tus rodillas y pídele al Señor que te dé sabiduría para leer su santa palabra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a cantar el libro número 52, por favor, y terminamos con esto.
que celebres la fiesta de los tabernáculos en tu casa y que hagas una fiesta gloriosa para darle la bienvenida a nuestro amado y poderoso Dios, a nuestro querido Jesús y su grande y extraordinario Espíritu Santo. Hazles una fiesta. El pueblo de Israel fue esclavizado, sufrió, padeció. Fue una vergüenza mundial. ¿Sabes por qué? Porque no leyó la palabra. Sabes que si tú todavía estás bien y parece que no ha pasado nada y no estás leyendo la Biblia, te vienen días tan amargos, tan penosos y tan difíciles que la muerte es la única esperanza que tendrás en esos días. Si tú no quieres que suceda algo, ¿por qué no celebras una gran fiesta y empiezas a hacer de este maravilloso libro tu tesoro, tu fundamento, tu roca, tu espada, tu seguridad, tu garantía, tu poder, la conexión, el cable, el switch, el enchufe que te conecte con ese factor que se llama eternidad? Dios eterno, poderoso, para siempre Dios, Dios único y especial. Hermano, conéctate con ese Dios y te prometo que tu cerebro se agigantará, que tu cabeza se expandirá. Tu cerebro se expandirá de tal manera que la sabiduría del cielo será única y especial y tus hijos serán los más inteligentes de la tierra. Te prometo que así sucederá. En el nombre del Señor. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición de tener tu santa palabra. Gracias, Señor, porque qué dolor, qué tristeza que el pueblo tuyo estuvo en cautiverio con los babilonios y con tantas otras naciones por años. Unos días de libertad para venir otra vez la esclavitud, otra vez el dolor, otra vez el maltrato, otra vez los látigos, otra vez el hambre, otra vez la situación difícil, otra vez la crisis, otra vez la vergüenza del fracaso. Eran tu pueblo y los reyes se burlaban de ellos. ¿Cómo dices tú que tienes un Dios poderosísimo y entonces por qué nosotros podemos más que tu Dios? Y Señor, qué vergüenza, qué vergüenza. El pueblo que nació para hacer luz y bendición para las naciones estaban esclavizadas por naciones paganas. Y hoy nosotros y nuestros hijos estamos en la misma condición. Tú que nos llamaste para ser un pueblo santo, gente limpia, gente santa, real sacerdocio, reyes especiales, con una sabiduría especial, Señor, estamos endeudados, fracasados, familias desordenadas, Señor, hijos groseros e insolentes, violentos, drogados en alcohol, y maldicientes, simplemente porque descuidamos tu santa palabra. Ayúdanos a resucitar esta maravillosa sabiduría en nuestros hogares y en nuestros corazones. Y regresa, Señor, regresa, por favor, quédate con nosotros, no te vayas, lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y mis hermanos, ha sido un placer haber estado esta tarde con ustedes. Lamento, no podemos terminar. Es mucho el material que tengo aquí, pero te animo que hagas de la santa palabra tu más grande deleite. Estás ocupadísimo, trabajando fuerte. Primero esto. Tienes que estudiar y pasar un examen de medicina. Primero esto. Estás ocupadísimo porque estás enfermo y tienes que llevar a tu madre. Primero esto. Aquí está la salud, la prosperidad, la bendición y la vida eterna. Que Dios te bendiga mucho. Si quisieras compartir este mensaje con otros, ayúdanos. Te aseguro que a alguien le hará bien. Quizás a un niño, quizás a un joven, quizás a una familia. Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios les bendiga.